Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Nos encontramos ahora sí en esta última clase de este tiempo tan especial que hemos vivido aquí en esta clase de hermenéutica en World Mission University. El día de hoy quiero que podamos compartir este último tema que considero va a ser muy importante para ustedes como intérpretes de la Escritura, como personas que estarán predicando, compartiendo el Evangelio de salvación. El día de hoy quiero hablar de la clave de los dos testamentos. Esto va a ser muy importante para vuestras vidas como predicadores del Evangelio. Así que entonces, al hablar de la clave de los dos testamentos, me gustaría entonces dejarles saber que cuando un lector de la Biblia con poca instrucción, examina atentamente los dos testamentos, puede dudar porque su mensaje es muy diferente. Y nos preguntamos o se preguntan, ¿cómo se ajusta aquel cuadro viejo a la persona de Jesús? A menos de que alguien lo guíe, puede pasar mucho tiempo resolviendo la duda. Quizá se pregunte, ¿cómo es que estos dos testamentos fueron unidos en un mismo libro siendo tan diferentes? Puede haber un conflicto muy grande entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo, para algunos. Por otro lado, los que aceptan la relación entre los dos testamentos pueden tener grandes problemas reconociendo las diferencias entre la antigua ley y el Evangelio, especialmente cuando procuran vivir como cristianos. Un cristiano me preguntó una vez si ayunaba como parte de mi religión. Cuando le dije que no consideraba el ayuno como una obligación cristiana, sino que lo hacía en momentos en que el Espíritu Santo de Dios lo traía a mi mente, a mi corazón, él me dijo, yo ayuno 3 veces a la semana, por lo menos 3 veces a la semana. Yo entonces le pedí sus razones y él lo explicó de esta manera. Dijo que Jesús había dicho que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es cierto, sí lo dijo Jesús. Si ellos ayunaban 2 veces a la semana, dijo este cristiano, creo que debo ayunar 3 veces a la semana si mi justicia va a ser mayor que la de ellos. Esta razón se me hizo muy curiosa. Este hermano no estaba solo en su confusión sobre el asunto de la justicia. Un gran número de judíos cristianos del primer siglo eran muy inflexibles también sobre esto. Hoy día hay iglesias que insisten en guardar varios puntos de la ley mosaica. Aún el gran reformador Martín Lutero confesó en su comentario sobre Gálatas y dijo, la ley nos da problemas a todos. La razón por qué tenemos esta clase de problemas es que es difícil distinguir entre la interpretación legalista del antiguo pacto y las promesas de gracia dispersas en todas las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. Para entender correctamente la vieja ley y el Evangelio de Cristo,
es necesario entender cómo difieren los dos y en qué consiste el mensaje de salvación. Este asunto corresponde justamente a la teología elemental. Y me refiero a la teología elemental más que a la hermenéutica misma. Pero ya existe tanta ignorancia al respecto que el escritor ve conveniente tratarlo como un aspecto importante de la interpretación bíblica. Entendemos que la clave de los dos testamentos es nada más ni nada menos que Jesucristo, del cual dan testimonio las antiguas escrituras. Los escribas, que eran los mejores conocedores de las escrituras, reconocían las referencias mesiánicas, aunque no todas, pero no entendían que el Mesías iba a cumplir y así poner fin a la ley como sistema de religión. Tampoco entendían que por la gracia de Dios, no por las demandas de la ley, Dios iba a justificar al pecador. Refiriéndose a la conexión entre los dos testamentos, pongan atención a lo que dijo San Agustín en una oportunidad. Y dijo así: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Esto es especialmente claro con respecto a Jesucristo. Él es el tema central del Antiguo Testamento, aunque no aparezca claramente al lector. En el Antiguo Testamento, la verdad evangélica era íntima en las ceremonias de la ley, o podríamos decir intimidada en las ceremonias de la ley, porque la verdad es que la única forma en que la salvación es ofrecida en todas las escrituras es por la misericordia y la gracia de Dios. El lenguaje de los profetas sobre este tema servía más para ocultar el evangelio que para revelarlo. Sin embargo, hay numerosas promesas evangélicas en los escritos de los profetas, claras especialmente para los que conocen y creen el Evangelio de Cristo. Para los que vivían bajo el viejo sistema legal, el gran problema era cómo justificarse delante de Dios. Dos veces lo expresó Job. Miren ustedes, si van al libro de Job, lo van a encontrar en el capítulo 9, verso 2 y en el capítulo 25, verso 4. Y lo hacía con esta pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Así se preguntaba Job. Muy temprano, Dios había dicho por medio de Moisés, y hablaba así: por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Vamos a encontrar esta referencia en Levíticos, en el capítulo 18, verso 5, y luego en la carta que escribe Pablo a los hermanos en Galacia. Me refiero a la carta a los Gálatas, capítulo 3 y el versículo 12. La ley requería obediencia perfecta y cumplimiento de sus detalles, y aparentemente ofrecía la salvación como el premio por una vida perfecta. Como nación, los judíos entendieron mal el propósito de la ley y procuraban salvarse cumpliendo con todos los requisitos. Así lo expresa Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versos 31 al 33. Pero como parte esencial de la ley, había provisión para el perdón del pecador. Este perdón se verificaba por medio de la ceremonia de los sacrificios de animales,
en los que se requería la muerte de ellos y que su sangre fuera derramada sobre el pecador y sobre el altar. Era perdón real, aunque les era dado a través de la parte ceremonial de la ley. Sin embargo, aquellos sacrificios y todo el sistema ceremonial se habían preparado por el Señor para exhibir el plan evangélico del perdón y de la salvación. La sangre de aquellos sacrificios era típica o simbólicamente profética de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, como lo menciona Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, verso 29 y también en el verso 33, o mejor dicho, el verso 36. Hasta donde le fue posible, David, por su posición en la historia, comprendió que el plan divino de la salvación dependía del perdón del pecador. En el Salmo 32, versos 1 y 2, escribió de la siguiente manera y dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dijo también: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. También podemos ver esta referencia en Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. De manera que aún cuando la mayoría de los antiguos malentendía el plan de Dios sobre cómo justificarse en el antiguo pacto, algunos, principalmente los profetas, lo entendían hasta cierto punto. La verdad es que la ley misma, con sus ceremonias, tipos, símbolos, instituciones, profecías y promesas, testificaban del Evangelio que había de venir mucho antes de ser revelado en la enseñanza de Jesús y la predicación de los apóstoles. Ahora, con la venida de Cristo y el Evangelio y su más completa explicación en la enseñanza apostólica, vemos el fin del antiguo pacto. La enseñanza de Jesús explicó primero cómo debía observarse la ley espiritualmente, pero al mismo tiempo intimaba que el sistema mosaico había de caer en desuso a causa de sus faltas. Así lo revela el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, verso 17 al verso 20. Durante los primeros años de predicación apostólica, los apóstoles mismos enfrentaron dificultades por el conflicto que veían entre los dos sistemas religiosos. Como referencia, me gustaría que ustedes puedan leer Gálatas, capítulo 2, versos 13 al 21, y fíjense lo que nos revela allí el apóstol Pablo. Sin embargo, con el traspaso del mensaje de salvación a la iglesia de los gentiles, la enseñanza evangélica estaba por fin libre del legalismo y de la intolerancia del judaísmo. En nuestro propio tiempo, la falta de enseñanza sobre este asunto ha permitido que muchos cristianos cayeran nuevamente en una esclavitud a la antigua ley. El intérprete bíblico y el predicador del evangelio deben esforzarse para entender la imperfección y la naturaleza temporal de la ley, como lo explica Hebreos en el capítulo 8, tanto el verso 7 como el verso 13, así como la diferencia entre la ley interpretada con legalismo y las promesas de tipo evangélico que encontraron en ellas los antiguos creyentes. Pero debemos observar especialmente el estilo característico
del antiguo pacto. Aparentemente era ofrecida la salvación como premio por cumplir ciertas obras. Esto se debía al hecho de que la doctrina de la justificación por la fe no se había revelado todavía, y el hecho de que las obras buenas, aceptables delante de Dios, son el fruto de la fe, pero no la base de la justificación. Dios realmente no prometía la salvación sobre la base de la obediencia a la ley. Eso hubiera sido una verdadera contradicción. Pero tampoco quiso hacer que su pueblo cayera en una trampa verbal. Al mismo tiempo, el intérprete puede caer fácilmente en el error de pensar que hubiera en realidad en aquella época una salvación por las obras, aun cuando es justificado por la fe en esta época evangélica, obviamente. La verdad es que Dios ofrecía la salvación a los que le obedecían con un corazón sincero, porque en aquella obediencia, en el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, había fe en él. El cumplimiento de la ley fielmente y de corazón incluía el reconocimiento de Dios, la fe en su palabra y la aceptación de sus promesas de salvación. Se debe notar, queridos hermanos, también el carácter progresivo de la doctrina bíblica. Desde el principio hasta el fin encontramos mucha enseñanza bíblica desarrolladas en un orden. Primero, encontramos los asuntos básicos. La ley fue la primera revelación sistemática de la voluntad de Dios. Los profetas explicaron su sentido interior para la nación hebrea. Cristo la hizo aún más clara en su Sermón del Monte, cuando dando nuevas enseñanzas al respecto de lo que estamos diciendo. Al mismo tiempo, comenzó a predicar la nueva doctrina evangélica, aunque a medias luces eran promesas de la verdad que estaba por revelarse en su plenitud. El Señor, después de su resurrección y glorificación, guió e iluminó las mentes de sus apóstoles con su espíritu. Entonces, eran ellos capacitados para predicar con claridad el perdón de pecado para los pecadores arrepentidos, sobre la base de su fe en la muerte sacrificante de Jesús. En las epístolas encontramos más explicación del Evangelio junto con las obligaciones cristianas definidas y el nuevo tema de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Allí aprendemos como enseñanza, guía y cómo fortalece a los creyentes para que puedan cumplir la voluntad de Dios con más efectividad. En el último libro de la Biblia, en las Revelaciones, en Apocalipsis, encontramos en algún detalle la esperanza de un nuevo mundo que será gobernado según los principios del Evangelio. Leemos también de la expansión del mensaje de salvación en todo el mundo. Y también del reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. Queridos estudiantes, usando esta clave de los dos testamentos, ustedes como intérpretes podrán leer y entender el mensaje bíblico con mayor exactitud. En Cristo y en el Evangelio verán la única explicación satisfactoria de las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Así que entonces les animo a profundizar, les animo a predicar la palabra de Dios y siempre con mucho cuidado
interpretar la palabra de Dios teniendo en cuenta el mensaje de salvación revelado en el Nuevo Testamento y ya anunciado en el Antiguo. Amados míos, que Dios los bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes. Para mí ha sido un privilegio haber estado estas 8 clases compartiendo esta palabra, y recuerden que estamos siempre para servirles, y espero verme con cada uno de ustedes en un próximo curso. Entonces, que la paz de Dios, que el amor de Jesús y la presencia de su Santo Espíritu siempre, siempre les acompañe. Hasta pronto. Que Dios los bendiga de manera muy especial.